Área 52 presenta. Día a día, testigos de todo el mundo permanecen atentos al cielo. En distintas regiones del planeta se registran fenómenos ovni que aún no reciben explicación. Pero una serie de casos llama más la atención y la ciencia parece llegar a su límite cuando los testigos son pilotos, controladores aéreos, astrónomos y astronautas. ¿Son sus historias la prueba final de que hemos sido visitados? ¿Por qué muchos de los involucrados en estos incidentes temen contar sus experiencias? En León, México, 15 objetos voladores no identificados entorpecieron las maniobras del Aeropuerto Internacional de León en Guanajuato. ¿Qué fueron estos objetos? ¿Qué dijeron los expertos? En Foz de Iguazú, Brasil, el vuelo del capitán Meireles se aproximaba a pista para aterrizar cuando un ovni fue detectado en la pantalla de los radares del aeropuerto. Varios vuelos observaron lo mismo desde sus posiciones. ¿Qué era el extraño objeto que vieron los expertos? En Colombia, Bogotá, un piloto denuncia a la torre de control que se quedó ciego a causa de una extraña luz. Los testigos afirmaron que vieron un ovni acompañando al avión. 35 años después, una periodista va en busca de toda la verdad. ¿Qué ocurrió realmente detrás de este insólito episodio? Exempleados de la NASA denuncian la alteración de imágenes de máxima seguridad tomadas en las misiones Apolo. ¿Existe un pacto de silencio en torno al fenómeno ovni en la mayor agencia espacial del planeta? Hoy presentamos OVNIs y testigos de élite. Se habla de testigos de élite cuando se trata de pilotos, controladores, militares o gente que tiene ya cierto rango y que tiene cierto prestigio. Si están más preparados, si tienen más conocimiento y su profesión se puede ver en riesgo con lo que se está hablando, se toma como testigos de élite. Los pilotos son excelentes testigos en lo que respecta al fenómeno ovni, porque siempre están viendo objetos en los cielos, así que tienen una mejor percepción de cosas como las medidas de un objeto, su velocidad y la distancia a la que se encuentra. Además de eso, se trata de profesionales que cuentan con equipos e instrumentos, tienen radares, sensores, tienen la capacidad de determinar la velocidad, el tamaño, la ruta, que es un tipo de información muy valiosa en la ufología. Los testigos de élite poseen un conocimiento excepcional sobre el fenómeno ovni y su punto de vista es fundamental para comprenderlo mejor. Sin embargo, sus testimonios casi nunca salen a la luz. ¿Por qué existe este silencio? Pero también hay un problema para los pilotos, particularmente para pilotos de aerolíneas comerciales. A las aerolíneas no les gusta que los pilotos comiencen a discutir sobre ovnis porque temen que el público piense que ellos están dementes. Muchos reciben órdenes de no hablar y algunos no suelen hablar porque es un mundo de mucha burocracia y podrían meterse en problemas si son muy francos al respecto. Cuando un piloto sale a decir que ha visto algo es porque la situación lo ha superado y necesita transmitirlo.
Los testimonios del personal de aviación podrían develar el misterio que se oculta detrás del fenómeno ovni. Uno de los casos más impactantes de la historia mundial de la aviación ocurrió en México. Allí, una gran cantidad de testigos expertos no lograron explicar qué ocurría sobre los cielos de León en Guanajuato. Pilotos, controladores y auxiliares de pista se vieron sobrepasados y el tema llegó a la prensa con consecuencias inesperadas. Emiliano Torres, controlador aéreo, y José Vega, bombero aeroportuario, fueron dos de los testigos privilegiados de este episodio que terminó en un confuso incidente con las autoridades. Y yo fui a trabajar a un turno de control de tráfico aéreo y estando en mi turno, llegaron las 10 de la mañana aproximadamente, un día despejado, hermoso. Yo iniciaba mi turno de guardia en la estación de bomberos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Morelia. Aproximadamente hasta las 10:15 de la mañana, un avión de la aerolínea internacionales pide la autorización para salir de plataforma e irse a la pista de despegue. Se le autoriza a la aeronave que efectúe la maniobra. Y empieza a carretear, empieza a salir, a rodar el avión hacia la cabecera 05. En su puesto, José seguía atento a la comunicación de la radio y estaba por convertirse en un testigo privilegiado de un hecho realmente extraño. En un momento le comunica el piloto al controlador que si tiene conocimiento de tráfico aéreo en la zona de exclusión aérea. En ese momento estaba ordenando mis planes de vuelo. Me dice: Torre, estoy viendo de frente unos objetos esféricos. Unos objetos en su dirección de despegue, por lo cual él no podía hacer dicha maniobra ante el riesgo de tener algún incidente, y que si le podía confirmar, por favor, esa situación. 126, esperando ILS, la 10 mexicana, autorizado ILS, pista 10. Por la izquierda, el 140, está todo el televisador. Recibida la información que le mandaba el piloto, el controlador aéreo comenzó a buscar una explicación a lo que ocurría, sin saber que esa explicación nunca llegaría y que el evento más extraño que viviría en toda su carrera acababa de desatarse. Hablo al taxi aéreo y les pregunto que si había algún detalle de algunos vuelos locales por ahí, de aeromodelismo, cualquier cosa. Me contestaron negativo. Tráfico India, Kilo India. Emiliano no lograba ver las extrañas esferas y tampoco encontraba una explicación. Sin una respuesta clara, el piloto no podía despegar. Antes debía asegurarse de que el vuelo estaría a salvo, por lo que volvió a comunicarse con la torre de control. Le repite que es una serie de objetos que están al fondo de la pista y que no puede hacer la maniobra de despegue. Y en ese momento el controlador le dice que él no ve gran cosa. Emiliano no lograba divisar lo que veía el piloto. Sin embargo, una presencia fortuita cambiaría esta realidad. Yo estaba con un compañero de trabajo, un ingeniero, y él toma los binoculares y empieza a gritar: Emiliano, Emiliano, es algo raro, algo diferente. Yo volteo y pues cuál fue mi sorpresa, observar varias esferas de tipo metálico, de un tamaño en proporción considerable. Y como era plena luz de día, se notaban, eran muy obvias, muy notorias. Primero era saber qué era lo que estaba ahí, y después la preocupación que si el avión salía, la aeronave salía, ¿qué podía suceder? Eran de tal magnitud que me quedé viéndolas estático varios minutos. Emiliano Torres se encontraba ante una encrucijada. No tenía idea de qué estaba sucediendo en la pista de aterrizaje que controlaba. Jamás se había dado un fenómeno como ese, y todo dependía de su criterio. ¿Podían estar ante un peligro mortal? Era fundamental intentar comprender qué estaba ocurriendo. A mí me solicita el controlador que camine al borde de la pista, con radio y con binoculares. Diríjate de inmediato a la pista, que observamos una luz extraña. Atravieso toda la plataforma, llego al borde de la pista. A simple vista se veían algunos objetos metálicos
Desde la cabecera de la pista, José Vega tenía una vista privilegiada. Pero, ¿estaba en peligro? Nadie sabía si las esferas eran agresivas o peligrosas y el bombero era la persona más cercana a ellas. Efectivamente son más de 10, unos 15 aproximadamente. Algunos se desprendían hacia arriba, otros hacia el norte, hacia el sur. Y estaban, calculo yo, no más allá de los 500 metros de altura. Con un desplazamiento lento, un control en el descenso muy bien programado, muy bien planeado. Todas las explicaciones conocidas no servían para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, aumentando el desconcierto de los experimentados testigos y obligándolos a decidir completamente a ciegas sobre la seguridad civil de miles de pasajeros. Lo que nosotros hicimos fue ya una conversación un poquito fuera de todo protocolo establecido, tratando de preguntarnos y respondiéndonos qué era lo que veíamos ahí. Y el piloto sigue también viendo, dice, es que de esto no es normal, dice, es algo diferente. Le digo, sí, efectivamente es diferente. Ya fuera de todo protocolo, él me preguntaba más con confianza que tratara de investigar qué era lo que sucedía, qué era lo que yo veía. Dependiendo prácticamente de lo que yo viera, era de tomar la decisión si la aeronave se quedaba o se iba. José se acercó más a los objetos. Parecía no tener en cuenta que estaba exponiéndose a un peligro. Te da un poco de miedo el saber cómo van a reaccionar estas cosas y si iban a hacerse hacia la aeronave, si no se iban a ir o qué era lo que iban a hacer. Mientras más tiempo pasaba, más se agravaba la situación en el transitado aeropuerto. De momento pensé en la seguridad de mis pasajeros y de los pilotos. Mi angustia crecía porque los objetos cada vez hacían el efecto de irse acercando, poco a poco se iban acercando. Llegó un punto en que eran prácticamente visibles a simple vista, ya no se necesitaban los binoculares. Emiliano estaba cada vez más alarmado. Todo lo que sabía sobre seguridad aérea estaba siendo desafiado por la presencia de los ovnis. ¿Qué ocurriría si un avión buscaba aterrizar? Emiliano se vio obligado a tomar una medida drástica. En Colombia, Bogotá, un piloto aterrizó en el aeropuerto El Dorado en medio de una emergencia. Ya en tierra, contó una historia sorprendente. 4 décadas después, el relato sobrevive. Sin embargo, no existe documentación oficial que lo avale. Una periodista, Adriana Calle, está dispuesta a descubrir la verdad en torno a este caso. Me encuentro con unos registros periodísticos que llaman mucho la atención. El caso de un piloto colombiano, Manuel López, quien en mayo de 1977 afirma haber visto un ovni y haber quedado durante 55 minutos ciego. Tiene que ser asistido por los funcionarios y todos los operadores de la torre de control para poder tener un aterrizaje exitoso. Sin pruebas, Adriana Calle debe intentar encontrar a los testigos de este caso. Los controladores aéreos al momento del incidente se han retirado y hasta hoy no se ha dado con ninguno de ellos. Adriana intentará contactarlos. Mientras tanto, se entrevistará con Miguel Forero, padre de la ufología colombiana e investigador del caso. Posiblemente la avioneta se le apagó y el tipo se asustó terriblemente porque no sabía dónde estaba ni para dónde iba. Entró en un estrés espantoso y gritaba, porque eso lo dijo. Y debieron oírlo los señores del aeropuerto. Yo no quiero matarme, no quiero matar. ¿Qué veracidad le da usted a ese relato que les hace el piloto? La cosa fue de tal gravedad que si él no vuelve y recupera la avioneta, entrando ya al aeropuerto de El Dorado, y los señores les dan las especificaciones para que aterrice y sepa dónde está, pues se mata. De manera pues que eso no fue un encabinamiento. Ahora, coincide también con otras cosas, pero hay una cosa curiosa que sí no se ha dicho y que la voy a decir por primera vez. ¿Qué dijeron los campesinos por donde sobrevoló la avioneta? Por ahí hacia las 3 o 4 de la tarde. Ese día vieron pasar una avioneta y se les llamó la atención, iba bastante alta. No se oía el ruido del motor de la avioneta. Y observar que adelante de la avioneta, a cierta distancia, una especie de plato
que dicen ellos que era metálico, pero es de una seriedad realmente atroz lo que pasó, porque ese tipo estuvo a punto de matarse. Y vuelvo a repetirle, si no es por los tipos del aeropuerto, ese señor se va. La entrevista con Forero le aporta datos únicos y no revelados hasta ahora. Pero ¿qué opinan los expertos médicos sobre este relato? ¿Pudo un hombre quedar ciego durante 1 hora y aterrizar su avión en este estado? ¿Existe modo de probar si el caso fue verdad? ¿Podrá contactar a los testigos directos del hecho? Adriana Calle va detrás de todas sus respuestas. Los testigos privilegiados podrían ser quienes confirmen si somos visitados o no por inteligencias extraterrestres. ¿Existen muchos casos protagonizados por este tipo de personas? En León, México, un aeropuerto ve interrumpida su rutina por la presencia de unas extrañas luces que vuelan en la cabecera de la pista. En Bogotá, Colombia, un antiguo caso dice que un piloto fue cegado por un objeto volador no identificado. La periodista Adriana Calle intentará corroborar si el caso realmente ocurrió. En Foz de Iguazú, varias tripulaciones y controladores aéreos se sorprenden ante un extraño objeto que vuela cerca de las rutas aéreas. El 20 de octubre de 2002, en el aeropuerto de León, en México, una serie de objetos extraños fueron vistos desde aviones y desde la torre de control. La experiencia fue tan extrema que puso en riesgo las operaciones aeronáuticas. Seguimos viéndolas. Pasaron 5, 8 minutos, no recuerdo exactamente, pero fue un lapso de tiempo considerable. Y de repente, en el movimiento descendente de estas esferas, empezaron a dispersarse, pero ya de una manera horizontal. Y empiezan a irse al principio despacio y ya los otros se fueron de una manera errática, muy rápido. Y ahí fue donde, wow. En cuestión de segundos ya no estaban. Yo pensaba que estaba viendo visiones porque lo que yo estaba viendo ya no estaba ahí en cuadro. Después de que dejaron de ver las esferas, Emiliano se comunicó con el Centro de Radares en México para dar aviso de lo ocurrido, con la esperanza de encontrar una explicación. Sin embargo, se encontró que estaba ocurriendo algo mucho más grande que lo que acababa de vivir. Yo aviso al Centro México que si no hay alguna actividad en sus radares, un compañero, colega, dice: Emiliano, estamos teniendo un evento muy especial, tenemos actividad de este tipo sobre Aguascalientes, sobre León, y parece que hay algo por ahí. La confirmación de que otras torres de control aéreo veían lo mismo, fortalecían el incidente. Pero desde Guanajuato ya no era visible, así que Emiliano tomó una decisión. Queda el espacio aéreo prácticamente seguro, libre de obstáculos, de objetos, y expido la autorización de despegue al piloto de Aerolíneas Internacionales 888. Cuando la aeronave despega, el piloto dice que los objetos van con dirección hacia Uruapan, que tal y como en la misma condición que los veía acá en tierra, él los está viendo ya en aire. Y ya en vuelo, antes de despedirnos, dice el piloto: oye, pues qué evento tan increíble hemos tenido los dos. Digo: así es, capitán. La magnitud de lo sucedido y la cantidad de testigos involucrados hizo que los hechos se difundieran rápidamente en los medios de comunicación. Pero esta repercusión reveló una trama de misterio y encubrimientos. De alguna otra manera, no directamente, pero sí nos dieron a entender las autoridades de lo que es las operaciones, de que no se hablara de este caso, de que no se mencionara, que se olvidara el tema. Sentí un insulto, pero de momento también me di cuenta de la ignorancia de las personas en este caso. Y hice caso omiso, y en su momento hice algunas declaraciones. Y a los 4 meses yo salgo del aeropuerto, sin ninguna justificación laboral. Simple y sencillamente se acabó tu contrato y te vas. ¿Las autoridades callaron lo que sabían? ¿O buscaron no difundir hechos para los que no poseen explicaciones? Es difícil poder decir si era un ovni, si no era un ovni. La sensación siempre fue de desconcierto, miedo en un momento dado ante lo desconocido, definitivamente. Yo era muy escéptico para este tipo de cosas, pero nunca en lo personal había tenido un avistamiento tan importante de este tipo. Pues es algo que está ahí,
No sabemos realmente lo que es, pero sí fue algo considerable. Más allá de la orden de silencio, el incidente fue tan grande que los testigos no pudieron quedarse callados. Al día de hoy, no se explica qué fueron esas luces. En todo el continente, cientos de historias que involucran ovnis se relacionan con la aviación, despertando la preocupación de los organismos oficiales que dedican tiempo y fondos a investigar los hechos. Estos eventos preocupan porque pueden poner en riesgo la seguridad de miles de pasajeros. Organismos oficiales que dependen de las fuerzas aéreas se dedican a investigarlos. Sus informes no siempre salen a la luz, pero estos no son los únicos organismos que no revelan toda la información sobre objetos voladores no identificados. El sigilo alcanza a la NASA, y según Ken Johnston, ex integrante de esta agencia, allí tampoco se revela toda la información sobre la posibilidad de que exista vida en otros planetas. ¿Es posible que exista un secreto tan grande? Tengo entendido que queman cosas, se deshacen de evidencia, destruyen cosas. Johnston se encargaba de compilar la información sobre las misiones para archivarlas en catálogos internos que servían de consulta. Poco después de la misión Apolo 14, el Dr. Fountain Page era el director del Departamento de Ciencia Lunar y Planetaria en la NASA. Él me pidió que sacara del laboratorio fotográfico principal un carrete en específico de película 16 milímetros que fue filmada durante la misión Apolo 14. Las imágenes habían sido tomadas por el módulo de mando que orbitaba la Luna durante la misión, con el propósito de mapearla. Estaba exponiendo las imágenes y podíamos ver la superficie de la Luna mientras la aeronave se acercaba a una colina, y como se aproximaba a un cráter de tamaño y medio en la parte trasera de la Luna, recuerdo que el cráter se llamaba Tsiolkovsky, y mientras nos acercábamos a él, el sol se estaba poniendo. La mitad del cráter estaba en las sombras, y en el borde de la sombra había un grupo de 5 domos brillantes, y parecía que de uno salía una nube de vapor. El Dr. Page me pidió que retirara ese carrete en específico, porque había escuchado que la gente del Archivo Nacional había visto eso, y él quería mostrárselo solo a personas clasificadas. Él me dijo, termina de verlo. Yo terminé de ver ese carrete y tuve que devolverlo al laboratorio. Pero cerca del archivo ocurría algo más extraño aún. Y me encontré con que había un grupo de personas allí, sentadas alrededor de una mesa. Estaban pintando rasgos y cosas sobre la superficie lunar. El día siguiente se me pidió que volviera a retirar el mismo carrete y llevarlo al auditorio principal de la NASA, al Centro Espacial Johnson, para mostrárselo a todos los científicos e ingenieros de rangos regulares, a todo el personal del campus de la NASA. Ken hacía correr las imágenes de la Luna hasta llegar al mismo cráter que él había visto la noche anterior. Y cuando llega el punto en que se aproxima el cráter Tsiolkovsky, se veía la sombra. En cuestión de 24 horas, habían sacado el original, lo habían editado, lo copiaron, pintaron encima de la imagen y lo devolvieron. Hicieron un carrete duplicado y eso fue lo que yo mostré. Esa tarde, de vuelta al laboratorio de recepción lunar, me encontré con el Dr. Page. Le pregunté, ¿qué pasó con las luces y los domos que vimos en la parte oculta de la Luna? Él me miró y me guiñó el ojo y me dijo, allí no había nada. Si algo aparece en una fotografía, se publicará. Ellos no quieren que las personas vean esas imágenes con el perfil de un ovni, porque entonces el público diría, oye, ¿qué es eso? Y la respuesta es, pues, en realidad no lo sabemos. Sí lo sabemos, pero no queremos decirlo. Así que lo más fácil para evitar eso es editar la imagen para que no se muestre la verdad, y así la gente no comenzará a hacer preguntas que estas personas no quieren responder. Si exministros de defensa y exempleados de la NASA no logran conocer toda la verdad de estas acusaciones, ¿debemos suponer que existen grupos de poder en círculos aún más inaccesibles que manejan y ocultan lo que ocurre? ¿Qué hay detrás de estos relatos? En
1977, el piloto Manuel López quedó ciego al observar una luz que estaba cerca de su aeronave. La periodista Adriana Calle buscará determinar si existe alguna explicación médica sobre el relato. El presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, doctor Juan Manuel Sánchez, analizará el caso. Doctor Sánchez, ¿cómo podemos explicar ese efecto del piloto López sobre la ceguera? Quedar 55 minutos sin ver nada. Pues el tiempo es muy prolongado, ¿no? Existen espectros de luz en los que las personas pueden quedar cegados, digámoslo, durante unos escasos minutos, o muy pocos minutos, pero no 55 minutos. Para que un rayo de luz determinado le genere un daño permanente, tiene que ser un espectro de luz especial y la persona no estaría 55 minutos, estaría permanentemente ciega. Y las empresas que tienen afiliados a los pilotos hacen esos exámenes periódicos para declarar una aptitud para que ellos puedan abordar estas aeronaves. Claro, los pilotos deben someterse a unos exámenes visuales específicos con una periodicidad determinada de acuerdo a la aeronáutica civil. ¿Ha conocido usted algún registro o evento similar al caso del piloto López? No conozco casos parecidos a este. Pueden ser eventos de tipo vascular en el cerebro, eso podría explicarlo, o que la persona hubiera tenido algún trastorno psicosomático que hubieran llevado a la disminución de la visión, eso también podría explicar la situación. Los estudios periodísticos que se realizan a los pilotos no deberían haber detectado alguna anomalía en la salud de Manuel López. Y de ser una afección habitual, ¿por qué nunca más se registró un caso similar en los 55 años de existencia del Aeropuerto El Dorado? Siguiendo la sugerencia del oftalmólogo, Adriana decide visitar una de las psiquiatras más reconocidas de la ciudad, la doctora Nancy Colimón Ardila, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. ¿Podríamos hablar de un síndrome de encabinamiento el que pudo haber presentado este piloto? Hay algunos elementos que podrían hacernos pensar que este piloto pudo haber sufrido el síndrome. De hecho, es que hay profesiones que están como muy propensas a tener alteraciones en la sensopercepción. ¿Usted ha conocido casos de pronto en su profesión de pilotos que han sufrido sobre estos síndromes de encabinamiento? De hecho, hay estudios que muestran que son más propensos que la población general y por eso tienen unas condiciones diferentes de trabajo, lo cual incluye hacer análisis específicos de que no haya patologías o enfermedades que puedan favorecer la aparición de estos fenómenos. ¿Habría otro desorden psicológico que pudo haber presentado de pronto Manuel López para haber testimoniado sobre este enceguecimiento y toda esta situación que vivió de pánico durante ese vuelo? Él hace un señalamiento a la torre de control que vio algo. Vio una luz que lo encegueció y luego empezó a ver las cosas en colores distintos o como con una distorsión. Tú puedes abordar eso desde dos puntos de vista. Una alteración biológica o en la química cerebral que hace que se distorsione la percepción y la otra una alteración emocional o psicológica como tú la llamas. La ansiedad, el estrés, el pánico puede producir este tipo de fenómenos en los que la persona percibe distinta la realidad. La doctora Colimón Ardila no descarta las opciones psiquiátricas. Sin embargo, este caso ha sido único en toda la historia del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Adriana deberá corroborar si el caso fue verdad o un mito. Ha logrado dar con Eduardo Russi, quien era jefe de control aéreo del aeropuerto en esa época, la persona indicada para poder confirmar el caso. Los testigos de élite son la clave para probar o descartar la existencia de vida extraterrestre en la Tierra. En Brasil, en Foz de Iguazú, una tripulación completa se ve ante una de las sorpresas más grandes de su vida. Un objeto no identificado vuela junto a su nave. En 1977, una denuncia y una nota periodística sorprendieron a Colombia. Un piloto había quedado ciego al ver una luz brillante que se posaba frente a él. La periodista Adriana Calle ha decidido investigar el caso e intentar explicar qué fue lo que pasó. Tras una investigación intensa,
Adriana ha dado con Eduardo Russi, el jefe de control aéreo de la torre del aeropuerto El Dorado en ese momento. Él podrá confirmar si el caso fue real y qué fue lo que ocurrió. Y me ha llamado mucho la atención sobre lo que ocurrió ese día, porque usted era el jefe de la torre de control del aeropuerto El Dorado y de Guaymaral. Sí, ¿Qué pasó ese día, señor Russi? Pues se estableció que este muchacho, que estaba volando al noreste del aeropuerto de Guaymaral, de un momento a otro dijo que se había quedado ciego. De inmediato se dio aviso a Guaymaral, en donde 4 pilotos salieron a buscarlo, lo encontraron y entonces lo guiaron hacia el aeropuerto El Dorado, dándole instrucciones exactas de qué era lo que debía hacer, porque se le pusieron al lado y lado del avión. Se le pusieron al lado y lado bastante cerca, diciéndole, por ejemplo, baja el plano izquierdo, baja el plano derecho, levanta la nariz, ponga potencia, en fin, diciéndole íntegro todo lo que habían, porque venían volando en una escuadrilla, es decir, en una formación muy cerrada, para guiarlo hasta el momento en que finalmente logró establecerse en la final de la pista, o sea, en la trayectoria del eje de la pista para un feliz aterrizaje. Es más, hay una versión, él dice que es que el avión puso ruedas sobre algo metálico. Esa versión, es decir, fue originada en el caos de comunicaciones que se creó inicialmente. Ahora, ¿de dónde salió ese dato? Exactamente no lo sé, pero que llegó a oídos de la Torre del Dorado, que sí, que él había puesto ruedas, o sea, había aterrizado sobre un objeto metálico que estaba volando ahí, y que a raíz de eso él pues había quedado ciego. Es la única vez en la historia del aeropuerto El Dorado que se ha presentado eso. El controlador ha aportado valiosos detalles. La versión de un objeto volador no identificado acompañando al vuelo. El hecho de que el piloto estuvo casi 1 hora volando sin visión o con visión reducida. Y muy especialmente que en los más de 55 años de historia del aeropuerto El Dorado, jamás hubo un caso similar. El caso del piloto ciego ocurrió hace muchos años, y si bien muchos de los archivos se han perdido para siempre, Adriana Calle pudo probar que esta historia ocurrió realmente. Historias como las de Manuel López prueban que los cielos de América Latina esconden avistamientos de fenómenos para los que no poseemos explicación. Muchas veces, estos incidentes son tan anómalos que aún los testigos más entrenados se quedan sin respuesta ante lo que están viendo. Un hecho ocurrido en Brasil permite, como ningún otro, conocer más en profundidad lo que se oculta detrás de estos relatos. El 22 de agosto de 1985, un extraño episodio puso en alerta a la tripulación de decenas de aviones que sobrevolaban la zona de Foz de Iguazú en la frontera entre Argentina y Brasil, y a las torres de control de 3 países de la región. Este fue uno de los casos de avistamientos de fenómenos ovnis más controvertidos del continente. El hoy retirado comandante Carlos Meireles era ingeniero de vuelo en Cruzeiro del Sur. Ese día, él y sus compañeros se encontraban volando en lo que creían eran condiciones normales. Sin embargo, todo lo que sabían sobre aviación iba a ser puesto a prueba para siempre. El vuelo salía de Río de Janeiro, pasaba por Sao Paulo, Foz de Iguazú y llegaba a Asunción. 5 personas operábamos el avión. Yo era el ingeniero de vuelo y también piloteaba un poco. Todos éramos pilotos. A bordo de la cabina viajaban sin saber que la torre de control estaba registrando algo extraño en las pantallas de sus radares y que su vuelo pronto se vería afectado. Cuando llegamos y nos aproximamos a Foz de Iguazú, la torre de control nos preguntó si podíamos ver un objeto volador no identificado verticalmente sobre el campo de aviación. Nadie suponía que estaban a punto de presenciar un fenómeno que no podían clasificar, pese a su vasta experiencia y conocimientos. Meireles sospechaba que algo más podía estar ocurriendo. La paz del vuelo estaba a punto de romperse en el momento más crucial, durante las maniobras de aterrizaje.
Cuando ya estaba listo para aterrizar, miré hacia arriba y vi el objeto allí. Era un objeto volador no identificado. El objeto era algo tan extraño que él no lograba identificarlo como una aeronave conocida. Era de color plateado opaco. Tenía forma de balón de fútbol americano. Y parecía tener algo de color naranja en el centro. O era como una cinta anaranjada. Decíamos que era una falda. Ninguno de los 5 oficiales del vuelo se ponía de acuerdo sobre lo que estaban observando. Algunos creían que era un globo, hasta que el ovni realizó un nuevo movimiento, aumentando el desconcierto. Se desplazaba muy rápido, entonces el operador de la torre nos dijo, ¡subió! Se fue a una mayor altura. El objeto había desaparecido repentinamente y el avión se aproximaba a Asunción del Paraguay, luego de una breve escala en Foz de Iguazú. Nosotros no olvidamos el objeto. Permanecimos casi 2 horas en Asunción hablando y nos dijeron que ese objeto había pasado por allí. Supimos que también lo habían avistado en la ciudad de Resistencia. Yo tomé unos binoculares, pero no lo vi porque los binoculares reducen mucho el campo de visión. Así que no pude verlo. En Asunción les confirmaron que torres de control ubicadas en Argentina, Paraguay y Brasil habían registrado la presencia de un extraño objeto en su espacio aéreo. El incidente se hacía cada vez más grande, aunque no se sabía de qué se trataba realmente. El avión de Meireles despegaba desde Asunción rumbo a Foz y la torre de control les avisaba que el ovni estaba lejos, aunque se acercaba cada vez más. Entonces subimos más alto que la altitud normal. Subimos a 37,000 pies. El ovni había vuelto al lugar, solo que esta vez se encontraba realmente próximo al vuelo, que estaba realizando las delicadas maniobras de ascenso. Y lo encontramos más o menos a esa altura. Nivelamos el avión y él quedó a la derecha. Ya yo no estaba piloteando el avión. Me agaché y observé el parabrisas para comparar su velocidad. Parecía estar acompañando al avión, porque se mantuvo a la misma distancia por varios minutos, entre el límite del parabrisas y el espacio. Mantenía la misma distancia. Nosotros alcanzamos velocidad de crucero y el objeto iba parejo. Y, en mi opinión personal, la nave estaba acompañando al avión. El avión se acercaba al objeto y el comandante Meireles estaba a punto de enfrentarse con el hecho más extraño que le ocurriría en toda su carrera aeronáutica. El 22 de agosto de 1985, un extraño episodio puso en alerta a la tripulación de decenas de aviones que sobrevolaban la zona de Foz de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil, y a las torres de control de 3 países de la región. Entonces, cuando pareció estar volando a la misma velocidad que el avión, me convencí de que no era un globo aerostático, que se trataba de un objeto, porque estaba volando a una velocidad más o menos de 850 kilómetros por hora. El objeto volaba cada vez más rápido acompañando al avión. Ni la torre de control ni la tripulación sabían qué hacer. Incluso pensé, pero no puede ser, está acompañando al avión. Volamos por unos 15 o 20 minutos y el objeto estaba un poco más adelante del avión y luego comenzó a quedar atrás y atrás. Parece que fue disminuyendo la velocidad. Muy lentamente perdimos el contacto. Después de la desaparición del objeto, más allá de las pruebas, la tripulación tomó una decisión buscando protegerse.
Todos quedamos en silencio porque incluso el propio comandante pensaba, o creo yo, que intentaba convencerse de que el objeto no era más que un globo aerostático. Pero el personal de Transbrasil, una empresa que ya no existe, dijo que intentaba aproximarse y parecía que el objeto hacía movimientos evasivos. Yo daba clases de teoría aerodinámica y navegación aérea. Y sobre la aerodinámica se basan los 3 principios de vuelo. Cuando un objeto parece no obedecer a ninguno de los 3 principios, no es tecnología nuestra. En todo el mundo, las historias de ovnis vistos por tripulación de la aeronáutica civil y militar se repiten. Historias asombrosas en las que los testigos más expertos y calificados se quedan sin palabras ni explicaciones. ¿Estamos ante la prueba más ferviente de que existe vida en otros planetas? ¿O existe una serie de fenómenos para los que la ciencia aún no logra dar explicaciones? Sin lugar a dudas, las historias de los testigos de élite ponen a prueba muchas explicaciones científicas. Fenómenos que son vistos desde cielo y tierra por personas con experiencia y valiéndose de instrumental específico. Pero, ¿qué nos dicen estas historias sobre el fenómeno ovni? ¿Son la clave para revelar la existencia de vida inteligente fuera del planeta Tierra? Para mí hay pruebas contundentes de la presencia ovni, y estas serían la detección en radar. Estos ecos no identificados y que tienen velocidades que no puede alcanzar ninguno de nuestros aviones, hacer virajes intempestivos en radios muy reducidos, aumentar velocidad, desacelerar, volar en reversa. Si en nuestro planeta hay personas capacitadas para definir estos fenómenos, son ciertamente aquellas que gracias a un medio aeronáutico han podido observarlos más de cerca. Pese a toda la calificación técnica que poseen los pilotos para evaluar estos objetos, muchos creen que la explicación más sencilla sería que se trata de pruebas de armas que aún están en su etapa de desarrollo. Algunos avistamientos de ovnis son causados por malas identificaciones de proyectos secretos de los gobiernos. ¿Qué lleva a los pilotos a confirmar de que esta es una tecnología fuera de lo conocido? El factor principal es lo que ellos describen como una maniobra imposible. Los pilotos que han sido testigos del fenómeno, desde la década del 50, ya 60 y 70, ya están relatando lo mismo. Son maniobras que no pueden ser consideradas por ninguna tecnología actual. En cualquier punto, la tecnología de la aviación probablemente se encuentre 10 o 15 años más avanzada de lo que el público conoce. Pero cuando vemos algunos casos clásicos, 10 años después, cuando los diarios se anuncian las tecnologías, los testigos no dicen, «Oh, eso fue lo que vi». Esa experimentación siempre tiene un tiempo límite hasta que se sepa. Lo que se suele encontrar es a testigos que dicen, esta tecnología no es solo 10 o 15 años más avanzada, es cientos de años más avanzada. Los relatos de estos pilotos son exactamente los mismos a los relatos de la década del 40 y 50. Esta preocupación ha sido revelada por el informe Cometa. Este es el informe sobre el tema OVNI que creó el Ministerio de Defensa de Francia y que salió a la luz en 1995. Allí dice claramente, el encubrimiento por parte del Pentágono va a continuar. Hay un tiempo de duración de que un arma puede ser secreta hasta un límite. Después eso es conocido por los demás. Los casos aeronáuticos ofrecen eso, una mejor oportunidad de entender mejor ese fenómeno y ver incluso que las capacidades tecnológicas de los ovnis están por encima de lo que suponemos. Las historias que involucran a testigos de élite constituyen uno de los más grandes misterios alrededor del fenómeno ovni. ¿Cómo interpretar estos relatos? ¿Son la prueba final de que hemos sido visitados por otras civilizaciones? ¿Podrá el hombre algún día darle respuesta a este misterio? ¿Qué pasa en los cielos de Latinoamérica? ¿Qué otras historias esconde el continente?